Hola, hola con todos. En esta ocasión quiero presentarles la anatomía y la importancia del análisis sistemático de la radiografía de tórax. Y en una segunda presentación veremos los puntos ciegos en la radiografía de tórax, que es un tema también muy importante. Este video quiero dedicarlo a mi hermana Carito por la sugerencia en la presentación de este tema. Bueno, la radiografía de tórax es uno de los estudios más solicitados en la mayoría de centros hospitalarios y por ende es el estudio de imagen más frecuente en cualquier departamento de radiología. Está indicado en la exploración básica de patologías torácicas, como seguimiento de patologías infecciosas pulmonares o de cualquier otro tipo, y de rutina en los pacientes prequirúrgicos y en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Entonces vamos a recordar acerca de las densidades radiográficas, que básicamente son los términos que ustedes encuentran en los informes de radiología, y nos referimos a radiolúcido cuando es negro o radiopaco cuando es blanco. Entonces tenemos diferentes densidades, como vemos aquí en la imagen, esta escala de grises, y es que encontramos estructuras que van de muy radiolúcido, como es el caso del gas pulmonar, moderadamente radiolúcido los tejidos grasos que vemos en este gris oscuro, y las densidades intermedias como el agua, los tejidos blandos y la sangre, que lo observamos en este gris más claro. Y lo radiopaco tenemos moderadamente radiopacas como el hueso, como lo observamos en esta imagen, y muy radiopacas, es decir, muy blancas, que son las sales de calcio, los metales pesados, el bario y los proyectiles metálicos. Entonces, ¿cómo es la técnica para la toma de la radiografía de tórax? Generalmente se toman dos proyecciones estándar, que son la proyección póstero-anterior y lateral, o PA y lateral. Y el paciente generalmente se encuentra en bipedestación, es decir, de pie, con la cabeza en extensión, con su pecho pegado al chasis, como observamos en la imagen, los brazos en flexión y con el dorso de la mano a nivel de la cadera, y eso básicamente hace que las escápulas salgan del campo pulmonar y que las clavículas adopten en forma oblicua, en forma de V, que van a permitir visualizar de mejor manera los ápices pulmonares. El rayo generalmente se centra a nivel de T6 y la proyección se toma en inspiración máxima y apnea a una distancia del tubo de 1.5 a 1.8 metros, con una penetración de 120 a 140 kilovoltios, y el tiempo de exposición es corto o mínimo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, antes de eso, recordemos que una radiografía de tórax debe estar bien identificada, es decir, el nombre y la edad del paciente debe estar marcada, es decir, en la esquina superior del lado derecho tiene una marca radiopaca que nos indica si es, en algunas ocasiones, si es PA o AP, pero por lo general se marca la lateralidad del paciente, es decir, el lado derecho o el lado izquierdo. Por lo general y por convención es el lado derecho. Que nuestra orden de la radiografía tenga la indicación, y eso básicamente es de gran ayuda para los radiólogos interpretar la radiografía y de igual manera pues ayudar al clínico tanto en la confirmación de una patología o en descartarla. La técnica es también importante mencionarla, proyección postero-anterior o antero-posterior, porque hay algunos hallazgos que pueden simular patología en la proyección AP que no lo son, como ya vamos a explicar más adelante. Se toman dos proyecciones o el par radiológico, que es también llamado, que es la proyección PA y la lateral, y vamos a identificar si la proyección está rotada, bien inspirada, si está penetrada, y la comparación, que hace referencia en que si tenemos estudios previos del paciente, vamos a compararlos para ver la evolución del paciente por imagen. Entonces vamos a ver ahora
la diferencia de la proyección PA y AP. Entonces la diferencia básicamente es la dirección o por donde entra el rayo de rayos X. Aquí tenemos nuestro paciente en bipedestación con la parte anterior del tórax pegada al chasis y el rayo entrando desde la región posterior hacia la región más anterior. Y las ventajas de esta proyección es que no se magnifica ni el mediastino ni la silueta cardíaca, como es el caso de la proyección antero-posterior, donde el paciente le está dando la espalda al chasis y el rayo entra por la parte anterior del paciente hacia posterior. Y la desventaja de esta proyección es que se magnifica la silueta cardíaca como el mediastino. Esta proyección generalmente es tomada a pacientes que no pueden movilizarse, pacientes que están en UCI o también los neonatos. Entonces, cuando hay una imagen sugestiva de cardiomegalia o de ensanchamiento mediastinal, hay que interpretarlo con precaución si es una proyección antero-posterior, porque como sabemos, esa proyección tiende a magnificar la silueta cardíaca como el mediastino. Entonces aquí hay algunos criterios para identificar en la radiografía si la proyección es PA o AP. Entonces nos vamos a fijar en estas estructuras que son el cuerpo vertebral, las clavículas, las escápulas y la burbuja gástrica. Entonces en la proyección posterior-anterior nos vamos a fijar primero cuerpo vertebral, donde vamos a encontrar el ángulo espinolaminar, y básicamente es por el tipo de proyección. Vamos a hacer una ampliación aquí. Este es el ángulo que les menciono, que es el ángulo espinolaminar o también llamado tienda de campaña, y eso lo encontramos en la proyección PA. Otra estructura que vemos en las clavículas, que adoptan una forma de V o oblicuas. Las escápulas, generalmente por fuera del campo pulmonar, como lo vemos aquí en forma bilateral, y la burbuja gástrica, que se encuentra inferior al diafragma. La proyección AP, que es en este caso igual, tenemos en cuenta las 4 estructuras, y vamos a fijarnos en este primer caso. Es una paciente que se le toma una proyección AP sentada, pero aquí hay un detalle que me sirve para hacerle la recomendación a ustedes, que le hagan la sugerencia a los técnicos de no marcar o poner letreros, entre comillas, sobre las estructuras que estamos hablando. Es decir, aquí miren que está encima del húmero y encima de la articulación glenohumeral, lo que no va a permitir pues una adecuada evaluación en este caso. Los letreros o la marcación siempre debe ir por fuera de las estructuras que estamos evaluando del paciente. Bueno, sigamos. Entonces vamos a fijarnos igual en el cuerpo vertebral. Aquí no está tan fácil de ver. Vamos a verlo en esta otra imagen. Hacemos una ampliación y observamos que ya no encontramos el ángulo espinolaminar, sino que más bien se describe el signo de la cabeza del búho, donde la apófisis espinosa es el pico y los pedículos forman los ojos. Entonces, importante que en la proyección AP no se observa tienda de campaña ni el ángulo espinolaminar. ¿Qué vamos a ver adicionalmente? Las clavículas, las cuales se encuentran horizontalizadas, como en este caso. Las escápulas se encuentran dentro del campo pulmonar, como vemos aquí y como vemos aquí. Y la burbuja gástrica por lo general no hay, porque como el gas tiende a ir hacia donde está la gravedad, si el paciente está en decúbito supino, el aire no se va a localizar en la parte inferior del diafragma. En este caso sí, porque la paciente, a pesar de que es una proyección antero-posterior, se encuentra sentada, por lo que el aire asciende a la parte más superior. ¿Qué otro parámetro vamos a evaluar? Es la rotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evaluar la rotación? Primero,
Vamos a trazar una línea vertical a través de las apófisis espinosas y vamos a fijarnos en el borde medial de ambas clavículas. Y esta distancia de la derecha como de la izquierda debe ser equidistante, es decir, de igual distancia. Entonces hagamos el ejercicio. En este caso trazamos una línea a través de las apófisis espinosas y medimos la distancia del borde interno de la clavícula derecha y del lado izquierdo. En el derecho me da 2.8 centímetros y en el lado izquierdo 1.5 centímetros, es decir, es una proyección que está rotada. Grado de inspiración. Para ello vamos a tener en cuenta primero los arcos costales, anteriores y posteriores. ¿Cómo hacemos para diferenciarlos? Generalmente los arcos costales posteriores son horizontales, como vemos aquí en la imagen. Horizontales y son los que mejor se visualiza. Personalmente yo siempre cuento es los posteriores. Y los anteriores son oblicuos. Aquí vemos el primer arco costal, oblicuo, oblicuo. Y veamos en estos recortes de radiografía, entonces los posteriores son horizontales y los anteriores son oblicuos, como vemos en las líneas punteadas en rojo. Aquí los vemos superpuestos y para que aún quede más claro, vamos a ver en esta imagen, aquí va la dirección del arco costal posterior anterior. Este es el primero. El segundo vemos el arco posterior y aquí el anterior de la segunda costilla. Aquí vemos el tercer arco posterior de la tercera costilla y aquí vemos la parte anterior de esa misma costilla. Entonces, ¿qué vamos a contar para saber que está bien inspirada? Voy a contar los espacios posteriores. Ya identificado las costillas, entonces contamos los espacios horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 8 a 10 decimos que está bien inspirada. Y en este caso, pues es una proyección bien inspirada. El siguiente punto es la penetración, es decir, solo deben verse los espacios intervertebrales en la región retrocardíaca. Este es un ejemplo de una proyección muy penetrada en donde se puede diferenciar todo el cuerpo vertebral, incluso aquí en la parte en la región retrocardíaca no es fácil de ver, está muy penetrada y esta es una proyección que es subexpuesta o blanda, también llamada, y no podemos diferenciar en absoluto los cuerpos ni los espacios intervertebrales ni las estructuras vasculares que pasan por detrás del corazón. Entonces aquí tenemos una proyección adecuadamente penetrada donde apenas se insinúan el espacio intervertebral y es cuando mencionamos que tiene una adecuada penetración. En resumen, las clavículas equidistantes, la tráquea en la línea media, los espacios intervertebrales en el área cardíaca, en el área retrocardíaca, las escápulas por fuera, de 9 a 10 espacios intercostales posteriores. Importante que debe quedar incluida en la radiografía el primer arco costal, la clavícula, los arcos costales laterales y los ángulos costofrénicos, porque suele ocurrir que en la edición digital de la proyección suelen cortar aquí, no queda incluida el primer arco, o cortan por aquí, no se alcanza a ver el arco costal lateral, o cortan por aquí sin dejarnos visualizar el ángulo costofrénico. Entonces, para ya pasar a la segunda parte, que es el análisis sistemático de la radiografía de tórax, es muy importante que ustedes, independientemente de cómo analicen la proyección, siempre lo hagan en orden. Entonces, ustedes pueden hacerlo un análisis centrífugo, es decir, de adentro hacia afuera, pero siempre siguiendo el orden. Entonces, analizando primero la tráquea, los bronquios fuente, el mediastino, la silueta cardíaca, el área retrocardíaca,
los ilios pulmonares a cada lado, los pulmones uno por uno, siempre visualizando de arriba hacia abajo, y generalmente lo hacemos en forma de zigzag, pero uno por uno, identificando alguna alteración. Lo segundo que sigue son las estructuras óseas. Vamos a ver las costillas, las clavículas, la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y los arcos costales. Lo tercero es los tejidos blandos del cuello de cada lado, la región supraclavicular, la región axilar, la pared torácica a cada lado, y por último lo visualizado del abdomen superior, pero siempre en ese orden. ¿Por qué? Es importante porque puede incluso, podemos encontrar, digamos, una masa en este pulmón y nos limitamos a decir, ah, bueno, hay una masa en el pulmón, pero resulta que tenía una fractura en la clavícula, o resulta que tenía una masa o una consolidación retrocardíaca, y no la pasamos por alto por no tener un análisis sistemático. Entonces, ¿por qué es importante? Porque pueden pasarse por alto hallazgos que pueden ser sutiles, pero que pueden ser muy importantes en la decisión clínica de nuestro paciente. Que los bronquios fuente se encuentren permeables, y el ángulo carinal, ¿sí? Este ángulo puede aumentarse por diferentes causas, en la gran mayoría por la adyacente a la línea paratraqueal derecha y el bronquio derecho hasta cerca del ilio. Aquí ya tenemos el corazón, vemos que el contorno derecho corresponde a la aurícula derecha. Aquí seguido tenemos la arteria pulmonar derecha, que no debe medir más de 18 milímetros, y el tronco de la arteria pulmonar. Entre el tronco de la arteria pulmonar y el callado aórtico debemos ver esta ventana que se llama la ventana aortopulmonar, en donde no debe haber nada, o sea, debe encontrarse así radiolúcido como lo estamos viendo acá. Si se encuentra ocupada, generalmente son adenomegalias y ya pues incluye el ensanchamiento también mediastinal. Y este último contorno, que es el ventrículo izquierdo.
Pero entonces no nos olvidemos de la proyección lateral, muy importante. La proyección lateral debe analizarse simultáneamente con la proyección postero-anterior, porque los hallazgos que tenemos en la proyección postero-anterior, como sabemos que hay estructuras superpuestas, estas nos va a permitir localizarlo a nivel del mediastino. Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, eso lo veremos en alguna otra presentación. Entonces, en la proyección lateral, la cisura mayor, continuamos con la tráquea, este botón o esta área radiolúcida bien definida corresponde al bronquio fuente izquierdo. Seguimos con el callado de la aorta y la aorta descendente, el tronco de la arteria pulmonar, el tronco venoso brachiocefálico. Aquí tenemos el contorno de la aurícula derecha y sobre todo hace parte en esta proyección lateral el ventrículo derecho. Aquí en la región posterior la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo un poco más inferior, casi no tan visible como en la PA, y la vena cava inferior. Otra de las cosas que generalmente se discuten es que en la lateral cómo distinguir el diafragma derecho del diafragma izquierdo. Bueno, y esto es muy sencillo. Recordemos que el corazón se localiza en el lado izquierdo y el diafragma del lado derecho por lo general es más alto y libre. Entonces, el diafragma que pasa de lado a lado corresponde al diafragma derecho. Y el diafragma que se visualiza justo hasta donde se encuentra con la silueta cardíaca es el izquierdo. Regresemos un poco aquí. Aquí vemos bien definido el diafragma derecho. El diafragma izquierdo se borra una vez entra en contacto con el corazón. Y eso básicamente es porque se encuentra en este lado y ese signo de la silueta se forma tanto por... lo del signo de la silueta es sencillo también. Si en algún momento lo escuchan hablar o en algún informe radiológico, no es más que dos estructuras de la misma densidad se superponen, por lo tanto no puede definirse la una de la otra, como es en el caso del diafragma izquierdo con el contorno cardíaco. ¿Qué más vamos a ver? Y pues como un tip pero ya no dentro del tórax, sino que vamos a diferenciar las costillas. Generalmente por el tipo de proyección el paciente está con el chasis pegado el lado izquierdo del paciente y se van a magnificar y se van a ver un poco más prominentes y posteriores las costillas derechas. Y las izquierdas generalmente se ven un poco más anteriores a las derechas y más delgadas. Para el derrame pleural es muy sensible la radiografía, la proyección lateral, la proyección postero-anterior generalmente detecta derrames pleurales cuando son de 175 centímetros cúbicos, se borra el ángulo costofrénico. Pero en la lateral con 75 centímetros cúbicos ya hay un signo de menisco que nos permite detectar rápidamente o con menos cantidad el derrame pleural. Espero que haya sido de mucho provecho esta presentación. Un saludo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.